Gusto saludarles, bienvenidos a Por la Senda de la Democracia, espacio en el que queremos dialogar con los actores más importantes de la vida pública y política de nuestro país para observar y analizar qué están pensando de cara al futuro de Colombia. En esta oportunidad con un personaje muy conocido, muy importante por todos sus logros y por esa riquísima hoja de vida que tiene desde diferentes aspectos. Se trata de Juan Camilo Hostos Romero, gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo me le va? Julio César, qué bueno poder compartir contigo en este nuevo espacio de conversación en donde vamos a explorar muchas cosas sobre el futuro próximo de Colombia y de Boyacá. Gracias por la invitación. No, señor. Ahora que estaba presentándolo, decía yo, joven, con mucho recorrido ya, pese a la juventud, ya muchos escenarios lo han visto a usted en esa lucha. Y la pregunta que surge es, ¿cómo hace una persona para, desde tan joven, encaminar el rumbo, dedicarse a lo académico, dedicarse a lo laboral? Y de pronto uno dice, ¿cómo fue la juventud de un Juan Camilo Hostos en medio de solo libros? Yo creo que más la disciplina es la constancia, ¿sabe? Porque a pesar de tener mi vida muy bien definida académicamente, laboralmente desde muy joven, también tenía mi vida social muy nutrida. Yo he sido un joven que no le ha restado tampoco un minuto a ese espacio, a ese aspecto de la vida, pero la constancia es la que siempre me lleva. Si me demoro en la noche, igual en la mañana estamos temprano. Y si las cosas se ponen difíciles, continuamos. Y si hay alguna cosa que nos esté generando entretenimiento o nos entretiene el objetivo, lo que hace uno es poner foco nuevamente y con la constancia característica seguir persiguiendo los objetivos. Y recientemente me ha pasado que también el polo a tierra de ser papá me ha puesto también ahí un objetivo de vida superior y eso es un punto de tranquilidad y quienes son papás y quienes saben cuál es ese amor y esa responsabilidad también saben que ese es un punto de inflexión en la vida. ¿Estrenándose como papá entonces? Sí, María Emma llegó a mi vida hace 2 años y medio y es el tesoro más grande que albergo en mi corazón. ¿Pero papá o simplemente, como dicen por ahí, la chapa? ¿Se ha dedicado? Papá de todas las horas, ¿sabe? De pañales, de tetero, de ir al parque, de asoleada, de aguantar berrinches, de ir al pediatra, de entender cómo funciona el crecimiento y el desarrollo de un niño, de estar presente con amor, con paciencia. Eso es una experiencia muy linda. O sea que está viviendo lo que vive el colombiano de a pie, esas responsabilidades en medio de las actividades también laborales. Y ese ha sido el transcurrir de su vida en este tiempo que ha pasado después de las elecciones de 2022, porque usted se presenta al Senado, obtiene una votación interesante, pero de ahí en adelante como que se perdió un poquito la mira de Juan Camilo Hostos. ¿Qué pasó en este tiempo? Hombre, fue un tiempo, han sido 4 años de muchos contrastes, ¿sabe? Perdí a la persona más importante en mi vida, que era mi abuelo, una persona que realmente me enseñó a caminar recto en la vida y a quien amé con el corazón y con el alma. Pero también llegó mi hija, esa nueva luz que ha iluminado mi camino y que ha sido un motor enorme para trasegar en este tiempo. Posterior a la elección que fue, pues para mí fue un momento difícil, sobre todo porque tenía la ilusión de llegar al Congreso a hacer muchas cosas, pero también fue un mensaje muy lindo. Pues imagínense usted sentado recibiendo el apoyo de 50.000 colombianos, fue un momento también bastante impactante. A los pocos días me desplacé a la ciudad de Lima, en el Perú, a ejercer como jefe de gabinete de la comunidad andina, y en medio de una situación muy compleja, el presidente del Perú fue derrocado en ese momento, el presidente de Bolivia en una tensión altísima con el presidente Morales, una crisis carcelaria y una crisis social en Ecuador que se vivió con mucha intensidad, y el cambio de gobierno del presidente Duque al presidente Petro, pues eso hacía que el ambiente en la comunidad andina fuera muy tenso. Allí aprendí una cosa muy importante, Julio César. Un enorme reto. Hermoso por lo desafiante, pero además me dejó clarísimo algo, ¿sabe? Cuando usted ve desde el organismo de integración más importante de América Latina cómo es la dinámica de Sudamérica y de Centroamérica, usted entiende que el populismo definitivamente no resuelve nada. El populismo fracasa no solo en Colombia.
ha fracasado en Ecuador, ha fracasado en Perú, ha fracasado en Bolivia, ha fracasado en Chile. El populismo es una muy mala receta por donde se le mire. Esta fue una experiencia muy linda. Después me vine para Colombia a acompañar a mis compañeros de batalla del 2022 a que fueran concejales, a que fueran alcaldes, a que fueran diputados. Acompañé con mucho cariño a Rodrigo Rojas para que le diéramos un cambio a Boyacá. Hicimos una campaña maravillosa. Estuve también en el departamento del Meta, en el departamento de Cundinamarca, haciendo recorridos con amigos que allí me acompañaron. No me desconecté de la realidad política de Colombia. Por el contrario, pude tener esa sensibilidad nuevamente en las elecciones regionales. Empecé un nuevo proyecto de vida, ser emprendedor. Monté una empresa junto con unos amigos del colegio de construcción, de desarrollo inmobiliario. Estamos empezando los primeros pinitos, la carga tributaria. Sí, estamos hace 8 meses iniciando nuestro primer proyecto, un pequeño proyecto en Sogamoso, en donde pues la carga tributaria, la presión para pagar una nómina, la economía que no anda bien, han sido desafíos que le ponen a una evidencia lo que vive el 95% de las empresas del país, que son pequeñas y medianas empresas como la que nosotros empezamos a desarrollar. Esas dificultades para surgir. Muy difícil, pero bueno, desafiante y lindo ese aspecto. Y por último, pues hombre, yo siempre he sido como muy afecto a la academia. Acabo de terminar materias de una maestría en desarrollo sostenible, un tema fascinante que de verdad está en la agenda de no solamente de Colombia, sino del mundo. Y ya hoy casi a los 40 años siento que este ha sido un tiempo de reflexión, de madurez, de pausa, de poder vivir los contrastes de la tristeza extrema y de la alegría extrema. Y hoy me siento, la verdad, muy tranquilo. Han sido 4 años maravillosos, no me he desconectado de mi tierra, no me he desconectado de mi propósito, me he podido conectar con cosas esenciales de la vida como la paternidad y la responsabilidad de tener una actividad por fuera de la política. Luego ha sido un tiempo bastante productivo. A propósito, usted dice, estuve fuera del país, estuve preparándome. ¿Cómo se ve desde afuera y con el conocimiento que usted tiene estando aquí en Colombia, el gobierno Petro? ¿Va bien? ¿El camino, la dirección, el rumbo que lleva Colombia, según esos análisis, es adecuado en temas de economía? Bueno, en todos esos escenarios, ¿cómo ve el gobierno Petro? Es muy preocupante la situación del país, ¿sabe, Julio César? Los colombianos en una mayoría eligieron un gobierno que prometía un cambio y hoy lo que vemos es incertidumbre, inseguridad, una economía muy golpeada y siento que las cifras son muy claras. La inversión ha decrecido en un 22% en el último año y eso hace que las empresas se detengan, que los empleos no lleguen, la economía no marcha bien, la inflación sigue ahorcando a las clases populares y siento que en términos generales la promesa de valor hacia los asuntos sociales tampoco se ha cumplido. Los programas de vivienda fueron eliminados, el ICETEX fue desfinanciado y súmele usted a eso que la informalidad sigue creciendo. O sea, colombianos que hoy casi el 60% de los colombianos trabaja sin salud, sin pensión y sin ninguna certeza sobre su futuro laboral, en el rebusque, en el día a día. Entonces, la economía y el país no van bien, pero también creo que eso no debería alegrarle a nadie, porque no solamente fue la decepción para los electores de Gustavo Petro, sino también la decepción nacional de un país que está muy golpeado, que realmente ha visto cómo muchas de sus instituciones, mire lo que está pasando con el sistema de salud que está a punto de colapsar, es que realmente se han destruido muchas cosas que venían funcionando bien, y todo en medio de múltiples escándalos de corrupción. La unidad de gestión del riesgo, los temas del hijo de Gustavo Petro y los dineros ocultos en la campaña presidencial, lo que viene pasando recientemente con los escándalos del contrabando en la DIAN. O sea, la decepción es total y nadie se puede alegrar. Yo creo que es un momento muy complejo del país, las cosas no van bien, pero tampoco es un momento para bajar los brazos y sentirnos derrotados, sino por el contrario es el momento en el que debemos dar un paso adelante y ponerle la frente a una situación que si no se soluciona, si no se redirecciona el rumbo del país, se puede poner mucho más compleja. El tema es Petro, su grupo de trabajo, su sistema, el tema es la polarización. ¿Cómo se analiza esa decepción que usted dice se detiene por parte del pueblo colombiano?
Yo creo que el presidente ha tenido un gobierno bastante enredado. Es un gobierno en donde han habido 55 ministros a este momento, en donde cambian de rumbo en todo momento sobre las políticas públicas, en donde no tienen una visión de Estado clara que le hayan podido presentar al país, no han podido traducir sus reformas en reformas viables que el Congreso avale. Yo creo que al gobierno realmente lo que lo describe es la falta de rumbo. Es un gobierno que no tiene un rumbo claro y el país, además de no ver un rumbo, ve todos los días cómo la incertidumbre carcome todos los sectores. ¿Quién invierte hoy en una casa si no tiene claridad con qué va a pasar con el país? ¿Qué empresario va a invertir un centavito en su panadería, en su cafetería o en alguna empresa que tenga con esta incertidumbre? ¿Quién invierte un peso en este país en medio de una situación como la actual? Nadie. Y eso detiene la economía, frena los empleos, genera que haya un sentimiento colectivo de no saber hacia dónde va, y eso tiene que cambiar pronto. Pone usted sobre la mesa un tema que es en este momento álgido: las reformas del gobierno Gustavo Petro. ¿Opinión? ¿Van? ¿No van? ¿Son buenas? ¿No son buenas? Son necesarias, pero se han formulado desde la base ideológica, no desde la pertinencia que necesita este país para resolver problemas estructurales en la salud, en la educación, en la justicia, en el sistema laboral, en el sistema pensional. La primera gran reforma que necesita este país y que sigue necesitando es la reforma laboral. Porque al hacer usted una reforma laboral que saque de la informalidad al 56% de los trabajadores, hace que el sistema de tributación, al sistema de salud, de pensión, de riesgos profesionales no quede cargado sobre una pequeña base de los trabajadores. Y ya cuando usted tenga esos ingresos, puede formular con sustento y con una realidad económica distinta una reforma pensional que aumente los beneficios para los pensionados, que sobre todo aquellos que no alcanzan sus semanas de cotización. Miren, en Colombia solamente 3 de cada 10 colombianos obtienen una pensión y 7 quedan por fuera del sistema a pesar de haber trabajado toda su vida. También hay que ampliar los beneficios y las inversiones en el sistema de salud, infraestructura, cobertura, poner en cintura las EPS, hacer que los profesionales de la salud lleguen a todo el territorio nacional. Entonces, la primera gran reforma que debía presentarse es la laboral, para buscar formalización, garantizar más recursos para ampliar los beneficios en materia pensional y en materia de inversiones de salud. Pero el gobierno la formuló mal. El gobierno formuló desde la ideología, no hizo consensos, no hizo mesas de trabajo, y lo que buscaban sus reformas era realmente cosas que no necesitaban esos sectores. Por eso se cayeron en el Congreso, y yo creo que el Congreso en eso ha sido muy responsable, pero eso no quita, Julio César, la necesidad que tiene este país de hacer una gran reforma laboral y, por supuesto, derivada de ella, una gran reforma a la salud y una reforma pensional. O sea, desde su punto de vista no son temas de oposición, son temas de las mismas reformas y la manera como se está planteando al país. De acuerdo, es que no han sido concertadas, han sido reformas que nacen desde el autoritarismo del presidente y del gobierno, que ha sido además miope en ver la realidad del país y en escuchar otras voces que han planteado soluciones que realmente atienden a los problemas de la salud, de las pensiones, a los problemas del sector laboral. Me llama la atención ese planteamiento. Usted ha sido militante férreo del Partido Conservador, ha estado muy a la línea de lo que es la política de esa colectividad, y el partido es socio del presidente Gustavo Petro, le ha acompañado, es decir, le ha estado como aliado en estos procesos. ¿Dónde está la diferencia conceptual de partido como partido y de Juan Camilo Hostos como analista de la situación? El partido ha tenido una posición muy ambigua, muy triste. El inicio del gobierno, el partido se declara como partido de gobierno, cosa que recibimos los conservadores como una patada en el estómago, para decirlo en términos reales. Pero el partido ha venido corrigiendo. Mire usted la posición hoy del presidente del Congreso, ha sido una posición que ha mantenido al gobierno distante. La posición de la presidenta del partido, que preside la Comisión Séptima, quien detuvo la reforma laboral, la ponencia, junto con la senadora Esperanza Andrade. Yo sí creo que al partido le ha faltado más claridad en su posición, pero sobre todo le ha faltado, ¿sabe una cosa, Julio César? Iniciativa.
No hay una sola iniciativa legislativa del Partido Conservador que realmente haya sido transformacional en lo corrido de estos 3 años. Y ahí en esa inacción y en esa ambigüedad frente al gobierno se ha perdido mucho espacio y mucho terreno de coherencia. Yo estoy en total desacuerdo con esa incoherencia que muchos congresistas han optado por tener a cambio de puestos y a cambio de prebendas con el gobierno, pero también aplaudo los esfuerzos que han hecho los militantes y los congresistas que le han puesto tate quieto al gobierno, como el caso del presidente Cepeda y la presidenta Nadia Blair. Entonces, ¿usted piensa debe ser más firme el partido en su posición contra lo que no está bien por parte del gobierno? Debería ser menos ambiguo, debería ser claro, uniforme en su posición lineal de no llevar a cabo las cosas que el gobierno propone a cambio de unos puestos y de unas prebendas. Debería ser más claro en una agenda legislativa que realmente presente alternativas y soluciones para el país. Y es que en eso se ha quedado el partido corto, muy cortico. Pero a propósito de eso, ¿cómo ha visto la oposición que se le ha generado al presidente Gustavo Petro de Colombia? Hay quienes dicen que ha sido más reactiva que propositiva. ¿Cómo la analiza? ¿Qué cree que está haciendo la oposición en favor o en contra de los intereses del país? Yo creo que la oposición ha tenido una actuación valiente. No es fácil enfrentarse a un gobierno de las características del gobierno del presidente Petro, pero también creo que más allá de jugar a la defensiva y de tener todas las iniciativas del gobierno, no ha sido propositiva. A la salida de la reforma laboral propuesta por el gobierno debía haber habido un texto alternativo para presentar la reforma que realmente resolviera los problemas del sistema laboral, para formalizar, para ampliar la cobertura, para generar esa diversidad en el sistema laboral que permitiera a las pequeñas y medianas empresas seguir generando empleos en todo el país. Pero nunca hubo un texto alternativo y lo mismo pasa con el sistema de salud. La salud necesita una reforma, pero al caerse la reforma de Gustavo Petro, pues la oposición no tuvo la iniciativa de presentar una reforma que es necesaria para que las EPS no se sigan robando la plata, para que la infraestructura no esté solo en las ciudades principales, para que los médicos especialistas no estén solo en ciudades principales marginados de la ruralidad y de las regiones de este país. O sea, yo creo que sí le ha faltado a la oposición más iniciativa, dejar de jugar a la defensiva y ponerle una agenda clara al país de soluciones. Y ahí yo creo que en este año y medio tienen una gran oportunidad. Sin embargo, Julio César, debo decir que han sido muy valientes porque enfrentar a este gobierno no ha sido fácil. Muy valiente la posición que han ejercido, pero poco efectiva y eficaz a la hora de proponer soluciones. La gente ya está mirando 2026. ¿Qué puede suceder? ¿Cree usted que va a haber un cambio? ¿Cree que vamos a salir de lo que se vive en este momento del sector de izquierda a una visión un poco más alternativa, con mayores posibilidades? ¿Cuál puede ser ese papel o ese análisis que debe hacer la gente para 2026? En el año 2022 empezó la prueba más importante que han tenido las instituciones de Colombia en el tiempo reciente. Y han resistido bien. La Corte Constitucional le ha puesto mucho freno a cosas inconvenientes que ha planteado el gobierno, el Congreso de la República de igual manera, el Consejo de Estado. Pero esos ahorros de institucionalidad se acaban el 7 de agosto del año 2026. Si Colombia no toma una buena decisión en cuanto al modelo de gobierno, no necesariamente eso representado en una persona, sino en un modelo de hacer las cosas. Colombia no puede permitirse más improvisación ni desinstitucionalización. Luego, lo que está en juego es muy importante, Julio César, porque es el modelo que va a gobernar este país y cómo este país vuelve a restablecer sus instituciones, la confianza de los ciudadanos que con muchos argumentos han perdido la confianza en las instituciones políticas y en la política en general. Y ahí viene una gran tarea que tiene la clase política y que tenemos los actores políticos de restablecer la confianza. ¿Y cómo se restablece esa confianza? A partir de acciones y hechos y sobre todo de resultados que la gente pueda sentir y palpar como un mecanismo para poder volver a conquistar la confianza de los ciudadanos y sobre todo esto le va a servir mucho a la democracia. Pero ahorita hay decepción, dice usted, se plantea así. ¿Cómo identificar el elector natural ese cambio de modelo? Yo creo que el país se dio cuenta que esos discursos facilistas y caudillistas no son los discursos que necesita Colombia. Este país no necesita un superhéroe,
necesita un equipo de gente camellando, trabajando muy duro para resolver problemas, para ir a las regiones, para estar desde el gobierno haciendo las cosas que corresponden. La gente cree que es que el gobierno es una tarea fácil y que eso es una cosa que realmente no necesita ninguna preparación. Por el contrario, el ejercicio de lo público es muy complejo, necesita profesionalismo, necesita experiencia, necesita liderazgo y voluntad, además de esa buena intención. Y aquí hay muchos que se presentan como próceres y heroínas, y este país no necesita caudillos, este país necesita gente seria, un equipo serio, y ahí es el llamado. La centroderecha de este país y el modelo que representa lo totalmente opuesto a Gustavo Petro debe ser consciente de que los egos deben ponerse a un lado y poner los problemas del país y el futuro de Colombia en el centro para poder tomar decisiones de cara al 2026. Una gran coalición de centro-derecha que cambie la narrativa, que le presente alternativas al país sobre sus problemas. La gente no quiere discursos ambiguos, discursos gaseosos, quiere propuestas y soluciones que de verdad atiendan a los problemas, que son muchísimos, que tienen la gente en diferentes regiones y en diferentes ciudades de este país. Este tema de las elecciones presidenciales nos permite aterrizar un poquito sobre Boyacá, porque recientemente ha sonado el nombre del actual gobernador Carlos Andrés Amaya como posible candidato a la presidencia de la República. ¿Qué análisis hay ahí? ¿Cómo lo ve? Creo que la gente tiene derecho a participar en las elecciones que considere que debe hacerlo, y si él tiene las condiciones jurídicas para hacerlo, pues está en toda su libertad. Lo que me parece es que esto pone en evidencia, Julio César, lo que todos los boyacenses o la gran mayoría hemos visto, y es que el presupuesto del departamento durante los últimos 10 años ha estado dedicado al futuro político del señor Carlos Amaya y del Partido Verde. Luego, me parece que, pues si él acaba de asumir una responsabilidad con el pueblo boyacense hace menos de 2 años, y si esa responsabilidad realmente era de corazón, pues debería asumirla. El departamento no está nada bien, y dejarlo a la deriva por irse detrás de una aventura personal o un interés político individual, me parece que no es serio con el departamento, pero está en toda su libertad. Y esto, vuelvo y le repito, lo que deja en evidencia es que el presupuesto de los boyacenses, que debería estar destinado a resolver los problemas de la gente, ha estado destinado al crecimiento político del señor Carlos Amaya y de todo el Partido Verde. ¿Le ve alguna posibilidad? Yo creo que un análisis sobre su posibilidad real, pues no me corresponde a mí hacerlo. Pero lo que sí tengo claro es que a la izquierda, a la cual hoy pertenece Carlos Amaya y su grupo político, pues allí ya hay unas figuras muy representativas que vienen haciendo un trabajo. El caso de Gustavo Bolívar, el caso de María José Pizarro, el caso de Camilo Romero, el caso de Roy Barreras, el caso de Daniel Quintero. En el centro, a donde decía pertenecer él y el Partido Verde, pues ahí está Galán, está Fajardo y está Claudia López, en donde no tiene ningún espacio. Y también pensemos que en la derecha, en donde no hay ninguna posibilidad para él, pues los electores estamos viendo llega entrometido, otro tipo. No sé cómo lo esté pensando. Yo, por el contrario, que creo que esa decisión ya la tomó hace mucho tiempo, y la decisión va a ser que no renuncia, y esa decisión de no renuncia va a estar ligada a un compromiso para que algún familiar o amigo esté en la lista del nuevo Frente Amplio, que es la misma izquierda del Pacto Histórico, y veremos el presupuesto de los boyacenses nuevamente al servicio de esta apuesta política familiar del doctor Amaya y de la apuesta política del Partido Verde en el departamento de Boyacá para la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve entonces el futuro de Boyacá? ¿Cómo ve el gobierno de Carlos Amaya al frente de los destinos del departamento? Yo creo que Carlos Amaya no hay que evaluarlo por su periodo de gobierno, sino por los 9 años en donde él y su equipo vienen regentando los destinos del departamento. Y la evaluación es muy pobre. Las cifras macro no son buenas para evaluar lo que han sido los 9 años de el gobierno de Carlos Amaya y su equipo. Pero además de eso, si miramos las regiones, pregúntele usted a los ciudadanos de Chiquinquirá si ya tienen agua. Resulta que no, porque no han resuelto ese problema estructural. Pero si miramos acá en Tunja, nos acaban de inaugurar una piscina con todos los sobrecostos posibles, y lo que vemos es un parque agroalimentario abandonado con sobrecostos y problemas contractuales, una clínica Canelones que tiene todos los problemas posibles también y que nos han inaugurado en múltiples ocasiones. Pero adicionar a eso, si vamos a Paipa, la plaza de mercado abandonada y con sobrecostos, si vamos a Duitama, allí la historia es más triste porque no ha habido una sola obra de impacto en los últimos 10 años. Y si miramos mi ciudad, Sogamoso,
un estadio de 41.000 millones de pesos con un contrato cuestionadísimo sobre el cual supuestamente se construyó una mansión en Paipa, pero la semana pasada nos adicionaron 16.000 millones de pesos a ese contrato, o sea, 16.000 millones de pesos de sobrecostos para un estadio que realmente uno no entiende cómo va a costar todo ese mundo de plata ni por qué lo adicionaron. Entonces, revisando en términos generales, no le ha ido bien al departamento, a las ciudades no le ha ido bien, pero mire usted las provincias. La provincia de Lengupá, la provincia de Márquez, la provincia del Valle de Tenza siguen desconectados sin ninguna solución vial para conectarlas con el centro del departamento, en el norte, en el occidente. No pasa nada. Entonces, yo creo que la evaluación es muy pobre y recientemente la relación de Carlos Amaya con el presidente Petro, que es una hermandad, pues no le ha servido a Boyacá, le ha servido mucho a los amigos que el doctor Amaya ha podido poner y ubicar en altos cargos nacionales, pero no ha habido una sola inversión del gobierno nacional en el departamento de Boyacá derivada de esa amistad. Eso es muy triste, porque es que de verdad ponen al servicio de un proyecto político personal y de un partido el presupuesto de todos los boyacenses. 10 años en ese yugo, Julio César, el balance para mí es muy negativo. ¿Y entonces qué va a pasar con los 700 logros? Él se la pasa con un cartel de municipio en municipio, 700 logros. Ellos tienen esa costumbre de sobrevalorar su actuación y su ejecución política, pero sobre todo tienen la costumbre de en épocas electorales, ahorita aparecerán con cheques de cartón, repartiendo por todo el departamento, presionando a los actores políticos con promesas que normalmente no cumplen, y ese es el estilo de ellos. Cheques grandes, grandes eventos, pero realizaciones muy pobres, obras abandonadas y sobrecostos en la mayoría de ellas. Bueno, pero dentro de ese panorama poco alentador para el departamento, entonces, ¿qué papel se puede jugar? ¿Cómo se puede participar? ¿Para dónde se enfoca de pronto un trabajo como el que usted podría aportar? Julio César, yo inicié hace 4 años con un equipo de jóvenes el recorrido por Colombia para lograr un escaño en el Senado de la República, y el 13 de marzo del 2022 50.000 colombianos me dieron ese mandato, o más bien esa confianza. 4 años después he pensado y estoy evaluando seriamente presentarme nuevamente al Senado, porque uno no puede andar cambiando el rumbo de sus objetivos políticos, porque no son aspiraciones personales, sino son objetivos de vida, planteamientos que se han estructurado con seriedad, y considero que desde el Senado de la República, con una labor legislativa seria, se pueden ayudar a construir transformaciones para Colombia, pero también derivado de ese debate se puede poner en la plenaria del Capitolio Nacional, exponer los problemas de Boyacá. Yo he visto el Senado de la República, las voces de Boyacá muy apagadas, ¿sabe? Nadie dijo nada cuando le pusieron a los mineros de Boyacá, a los carboneros, un arancel del 5% vía decreto por la emergencia. Nadie levantó la voz por esos pequeños mineros, que usted sabe que es un renglón muy importante de la economía del departamento. Nadie levantó la voz en el Senado de la República para exponer los problemas de los lecheros que están atropellados por la falta de garantías a las importaciones de leche en polvo. Nadie ha puesto realmente sobre la agenda del gobierno nacional ni del presupuesto las inversiones que necesita este departamento en materia de infraestructura. Luego, yo creo que ahí puede haber una oportunidad muy grande de servirle muy bien a Boyacá y servirle al país desde el debate de las reformas de las que hemos hablado. Y yo siento que a lo largo de mi vida me he preparado, tengo la experiencia y sobre todo tengo la voluntad de hacer ese oficio, que todo el mundo dice que es muy complejo. Pues claro, si fuera muy fácil, pues todo el mundo lo haría. Todos lo haríamos. Y yo estoy dispuesto a hacer esa labor y me voy a empezar a recorrer el país con mayor intensidad y por supuesto mi departamento para conquistar ese objetivo. Conclusión, repetir o seguir en la tarea. Y ya empezó. Voy a continuar el propósito de construir el camino que nos lleve a un escaño de Boyacá, del altiplano cundiboyacense, del transporte y la infraestructura, y un joven de una nueva generación que con seriedad pueda defender las reformas que necesita este país. Pues le quiero agradecer el aceptar la invitación. Un gusto haberlo vuelto a saludar y esperamos vernos en este camino de la vida pública y política del departamento, del país, a ver cómo reacciona la gente ante las expectativas y los retos que hay. Gracias, Julio César, por la amable y agradable invitación. A ustedes gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que a futuro sigamos caminando por la senda de la democracia. Que estén bien.